Fundamentos de la seguridad informática. Básicamente, la seguridad informática se basa, todo lo que tiene que ver con seguridad informática se basa sobre tres grandes conceptos. El primer concepto es la confidencialidad y el segundo concepto sería la integridad. Y el tercer gran concepto sería confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Vamos a entrar ahora, vamos a definir lo que es el primero, que es el término confidencialidad. Básicamente, confidencialidad. El término confidencialidad define la no divulgación, miren aquí bien claro como dice, la no divulgación de la información de manera no autorizada. Básicamente, cuando una información es confidencial, significa que esa información no debe estar disponible a ninguna persona o a ninguna entidad que no tenga las credenciales necesarias para tener acceso a dicha información. Obviamente, para lograr la confidencialidad de la información se requieren ciertos mecanismos. En este caso tenemos tres grandes métodos para lograr lo que es la confidencialidad de la información. El primer método es la autenticación, el segundo es el control de acceso y el tercero es la encriptación. Cuando nos referimos a la autenticación, nos referimos al mecanismo por el cual logramos que a través de los sistemas podamos validar a las personas y a los dispositivos que van a tener acceso a dicha información. El método más común de validación actual utilizado es el método de pedirle a la persona que antes de tener acceso a un sistema nos proporcione su username, que es su nombre de usuario, y una contraseña que es el password. Con estos dos datos podemos entonces validar, autenticar que la persona que pretende entrar a un sistema y tener acceso a cierta información dice ser la persona que realmente es, ya que se supone que las personas que tienen acceso a dicho sistema solamente conocen, esas personas conocen solamente su usuario y su password. Esta información en un sistema donde se pretende tener cierta seguridad no debe de ser compartida entre ninguno de los usuarios. Pero básicamente este es el método más común que se utiliza como método de autenticación. Existen otros mecanismos para autenticar a los usuarios y a los dispositivos. Algunos de ellos son, por ejemplo, el token. En mi caso, cuando yo voy a entrar a mi cuenta bancaria y quiero hacer una transferencia de dinero, yo tengo un token que lo llevo siempre conmigo y ese token tiene una serie de números. Un token viene siendo un dispositivo como esto, así. Tiene una pequeña cabecita y tiene una pequeña pantalla, aquí una pequeña pantallita, y en esa pantallita aquí salen unos números, por ejemplo, salen 5, 4, 3, 2, 1. El sistema, por ejemplo, el Internet Banking, me pide a mí que para verificar si realmente yo soy una persona que está autorizada para poder hacer esta transferencia de dinero, me pide que entre el número que se encuentra en ese momento en mi token. Yo puedo ver mi token aquí, simplemente introduzco en el sistema los números que presenta mi token en pantalla, y si el sistema se encuentra sincronizado con mi token, entonces mi autenticación es válida y yo puedo tener acceso al sistema y hacer transferencias de dinero. Esa es otra forma de lograr la autenticación de los usuarios. Otra forma que se utiliza es la validación a nivel de por ejemplo, de la retina de los ojos. Como eso es algo único de cada persona, existen dispositivos que pueden ver la retina de nuestros ojos
y por lo tanto pueden saber, pueden autenticarnos vía ese método, también por las huellas dactilares que tenemos aquí en la yema de los dedos. Esos son básicamente los sistemas de autenticación más utilizados, pero repito nuevamente, este es el más utilizado, el de una clave secreta, un nombre de usuario y una clave secreta. Vamos a entrar en más detalle luego en el transcurso del curso, vamos a profundizar en todos los temas de autenticación. El segundo método que se utiliza para lograr la confidencialidad de la información es el control de acceso. Básicamente, cuando un sistema no autentica, logramos entonces entrar al sistema. Pero el sistema nos va a permitir única y exclusivamente tener acceso a la información que nosotros estamos autorizados a ver. Esto se logra a través de los sistemas de control de acceso. Por ejemplo, si nosotros entramos a un servidor Linux con un usuario normal, no con el usuario root, vamos a estar automáticamente limitados a tener acceso a nuestro Home Directory solamente. Home y el nombre de usuario, por ejemplo, Eugenio. Si yo entro a un servidor Linux con mi usuario, yo simplemente voy a tener acceso a mi Home Directory aquí, en un servidor Linux. No voy a tener acceso a otros directorios y a otros archivos, como por ejemplo el directorio etc, debido a que el directorio etc, el sistema operativo Linux, establece que solamente los usuarios que tengan permiso de root van a tener derecho a poder tener acceso a esta información que se encuentra en el directorio etc. Esto es el control de acceso. Fíjense que el sistema primero me autenticó, validó si yo tenía permiso para entrar al sistema. Luego de que yo estoy en el sistema, entonces existen otros subsistemas, en este caso son sistemas de control de acceso, que controlan a qué información un usuario va a tener acceso y cómo y cuándo o en qué momento va a tener acceso a cierta información un usuario dentro de un sistema. La tercera forma o el tercer método para lograr lo que es la confidencialidad de la información es a través de lo que llamamos encriptación. También el término encriptación se conoce en castellano como cifrado. El cifrado no es más que el arte de convertir un conjunto de caracteres, una información, convertirla a un formato ilegible para un tercero que no conozca el algoritmo de encriptación. Algoritmo. Un algoritmo no es más que un conjunto de pasos que permiten lograr un resultado determinado. Entonces, a través de la encriptación, utilizando diferentes métodos de cifrado y diferentes protocolos de encriptación, podemos lograr que cierta información pueda ser ilegible o no utilizable para una tercera persona que tenga acceso a la información pero de manera no autorizada. Este es el poder de lo que es la encriptación. Obviamente, la calidad de la encriptación va a depender directamente de qué tan fuerte es el algoritmo de encriptación. Y la fortaleza de un algoritmo de encriptación depende proporcionalmente del tiempo que haya soportado un algoritmo de encriptación a una cantidad de ataques sin que se haya logrado vulnerar lo que es la capacidad de encriptar, de cifrar la información de un determinado algoritmo. Nosotros tenemos básicamente muchas opciones para lograr lo que es la encriptación de la información, pero esos detalles lo vamos a ver más adelante. Aquí pueden ver que nombro algunos algoritmos como es el algoritmo AES, el 3DS, que es muy utilizado, el protocolo SSL, que se utiliza básicamente para cifrar la información entre un navegador cliente y un servidor web
al momento de realizar una compra online. Cuando usted paga a través de internet, la información que va desde su computadora hacia el servidor va cifrada a través de este protocolo, y el protocolo IPsec, que se utiliza para encriptar la información a nivel de capa 3 del modelo OSI. IPsec es una mejora que se le hizo al protocolo IPv4 y viene ya, como se diría en inglés, built-in, o ya viene ya incluida dentro de lo que es la implementación del protocolo IPv6. Es decir, IPv6 soporta nativamente la tecnología de IPsec. Eso es todo por el momento sobre lo que es la confidencialidad de la información. Ahora vamos a ver los demás conceptos importantes, que son la integridad de la información y la disponibilidad de la información. Vamos a hablar ahora sobre el segundo concepto o el segundo pilar en el que descansa la seguridad informática. Recuerden que el primero de estos conceptos ya lo hablamos, y es la autenticación. El segundo es la integridad y el tercero es la disponibilidad. Vamos a concentrarnos ahora en lo que es la integridad. La integridad se define como, el concepto de integridad define la no alteración, la no modificación y la no corrupción de la información al momento de ser enviada a través de un medio de comunicación. Eso es básicamente el concepto de integridad, que en la práctica sería, si yo tengo aquí un host A, y envío la información hacia un host B, la información que se envía desde A hacia B debe de ser íntegra. Es decir, si yo envié un mensaje desde A que decía hola, ese mensaje debió de llegar aquí como hola. Entonces, ¿cómo se aplica la integridad en la práctica a través de los sistemas de información? Bueno, la integridad es implementada a través de hashing. Hashing es una palabra que proviene del término hash. O sea, hashing significa básicamente la acción de aplicar un hash a una información. Pero el hash es simplemente una función matemática que no tiene inversa. Es decir, yo tengo un resultado, una entrada X, y se lo aplico a un hash, y yo le aplico un hash a esa entrada, y el hash me produce una salida Y. Pero lo bueno del hash es que, en teoría, a partir de Y, yo no puedo producir X. Es decir, a partir del resultado, yo no puedo producir el origen de la información. Como le digo, eso es en teoría, porque van a ver que dependiendo del algoritmo que se utilice para hacer el hash, esto puede ser real o no. Pero básicamente, cuando nosotros enviamos una información desde un nodo A aquí hacia un nodo B en una red de datos, lo que se hace es lo siguiente. El hash es una función matemática que toma un arreglo de datos, pero un arreglo de datos variables, y produce un string de caracteres fijos. Eso se traduce en lo siguiente: A envía una información a B, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo envié desde A la información que dice, por ejemplo, enviamos un mensaje que decía hola, pero a ese mensaje se le aplicó un hash, y vamos a suponer que el resultado del hash fue la cadena de caracteres 1, 2, 3. Obviamente, ese mensaje hola se envía junto con el hash. Cuando la computadora B recibe la información que recibe el mensaje y el hash en el mismo paquete, entonces la computadora B recibe el mensaje hola y aplica la misma función de hash. Es decir, a hola
como entrada, le aplica un hash utilizando el mismo algoritmo que utilizó la computadora A, debe utilizar la computadora B, y la palabra hola debe de producir el hash 123. Si la computadora B aplica el hash al mensaje que yo le envié, que fue hola, y el hash producido es 123 y es igual que el hash que se envió en el mensaje, entonces el mensaje se supone o se asegura que llegó íntegro y no sufrió ninguna alteración aquí en el medio de comunicación. Fíjense que el principio del hash es simple, o sea, es un principio simple, pero es bien efectivo. Otra cosa del hash es que básicamente, como el arreglo de datos es variable, no importa el tamaño de la entrada que se le aplique aquí a la función de hash, el resultado siempre va a ser un tamaño fijo. Por eso es que ustedes van a ver luego que dependiendo del algoritmo que se utilice para hacer hash, la salida de un algoritmo de hash va a tener, por ejemplo, un tamaño de 64 bits, va a tener un tamaño de 128 bits, va a tener un tamaño de 256 bits, o va a tener un tamaño, por ejemplo, de 512 bits. O puede ser que también tenga un tamaño de 1024 o de 2048 bits. La idea es que mientras más bits tiene una salida del hash, más difícil es poder romper el algoritmo de hash a través de lo que se llama fuerza bruta o fuerza bruta. Un ataque de fuerza bruta es simplemente que a través de un programa intentan adivinar cuál es el hash final, cuál es el hash aquí final, produciendo una cadena de caracteres y comparándolo con el hash final. Por ejemplo, aquí tengo Y, que sería el hash final, y lo que hace un programa de fuerza bruta para poder tratar de romper un hash es producir cadena de caracteres X y ver aquí el resultado Y compararlo con el hash que ellos quieren romper. Al momento que concuerda el Y que se produce del programa de craqueo con el Y o la función final del hash que ellos están tratando de romper, entonces han logrado han logrado romper el algoritmo. Pero por eso es que mientras más bits tiene la salida de un hash, más seguro es lo que sería un algoritmo de hashing. Esto es básicamente lo que es la integridad y cómo esta es aplicada en la práctica en los sistemas de información. Vamos ahora a hacer una prueba conceptual o un proof concept, lo que sería el concepto de hashing. Estuvimos recientemente hablando de lo que es la función de hashing. Ahora nos encontramos aquí en una página muy interesante. Esta página se llama www, esta es la dirección md5.net. Entren a esta página para que puedan hacer esta prueba junto conmigo. md5.net es básicamente un md5 generator o un generador de hash md5. Es una aplicación online bien fácil de utilizar, ya que tenemos aquí lo que sería una entrada. Este espacio en blanco sería una entrada donde dice string, y aquí vamos simplemente a colocar una cadena de caracteres. Y tenemos aquí este otro espacio en blanco donde se va a producir una salida, y este sería el md5 hash. Y este es el botón donde vamos a hacer clic luego para generar lo que sería un hash. Recuerden que anteriormente le había explicado que un hash es una función matemática. No se ve muy bien, pero ahí dice matemática. Entonces es una función matemática que a través de un algoritmo nosotros le introducimos una cantidad de información variable. Vamos a suponer una variable
un arreglo de datos variables, y ese arreglo de datos variables, a través de una función de hash,